Solo pidió una comida, pero su pregunta y lo que siguió dejarían a la élite de la ciudad en un silencio atónito. El Grand Legacy Ballroom brillaba con candelabros de cristal y las risas de la élite más adinerada de la ciudad. Luego, silencio. En el arco de entrada estaba de pie un hombre con una chaqueta de campaña desgastada. Sus botas dejaban huellas polvorientas sobre el mármol pulido. No se suponía que estuviera allí. Su voz, ronca pero firme, cortó el murmullo. «Puedo tocar a cambio de comida». Al principio se rieron. Un mendigo pidiendo tocar un piano que valía más que su vida. Imposible. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ninguno podía imaginar, era que su siguiente movimiento convertiría su crueldad en silencio, su certeza en vergüenza, y revelaría una verdad tan poderosa que cambiaría para siempre a toda la sala. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos a la historia. Disfrútala. Había sobrevivido a bombas y balas, pero este salón dorado era un nuevo tipo de zona de guerra. Un anciano, perdido dentro de un abrigo que había visto mejores décadas, permanecía al borde de un mar de esmóquines y vestidos de gala. Pidió una comida con una voz áspera por la falta de uso, sin saber que su simple solicitud estaba a punto de hacer añicos los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. El aire en el Grand Legacy Ballroom era denso con el aroma de perfume caro y pato asado. Los candelabros de cristal, cada uno del tamaño de un coche pequeño, destilaban luz sobre los 200 hombres y mujeres de abajo. Eran la élite de la ciudad. Una colección de directores ejecutivos, cirujanos y herederos que se movían con la confianza fácil de quienes nunca habían recibido un no por respuesta. La risa, ligera y frágil, rebotaba en los pisos de mármol, una sinfonía de autosatisfacción. En ese mundo perfecto y pulido, entró un fantasma. «Disculpe», dijo una voz, un murmullo grave que de inmediato desentonó. Era una voz curtida por el viento y el tiempo, y cortó la charla ligera como un pedazo de vidrio. Se quedó justo dentro del gran arco, un hombre que parecía haber deambulado desde otro siglo. Su chaqueta verde de campaña estaba deshilachada en los puños y gastada en los codos. Su cabello gris estaba despeinado, y una barba del mismo color áspero cubría un rostro surcado de líneas que hablaban de penurias, no de éxito. Sus zapatos eran botas de trabajo rayadas y golpeadas, dejando huellas tenues y polvorientas sobre el suelo reluciente. Cada una era un acto de desafío contra la elegancia prístina de la sala. No solo desentonaba, era una afrenta a la propia idea de la velada. Una onda de silencio se propagó desde la entrada. Las cabezas se volvieron, las conversaciones vacilaron. Ojos acostumbrados a calcular el patrimonio neto de un vistazo, se entrecerraron con desdén y confusión. «¿Cómo demonios entró aquí?», susurró una mujer, aferrándose a su collar de perlas como si la pobreza del hombre fuera contagiosa. «¡Seguridad!», ladró alguien desde una mesa cercana al frente. La voz pertenecía a Richard Thompson, un hombre cuyo traje italiano a medida costaba más de lo que el anciano probablemente había visto en un año. Richard tenía 45 años, con un rostro atractivo de un modo cruel y afilado, y un aire de derecho adquirido que se le pegaba más que su colonia. Era un promotor inmobiliario que había heredado la empresa de su padre, y había duplicado sus beneficios arrasando barrios de bajos ingresos para construir condominios de lujo. Para él, la compasión era un pasivo, una debilidad que despreciaba en los demás, y que hacía tiempo había extirpado de sí mismo. El anciano pareció no oír la marea creciente de hostilidad. Sus ojos, de un azul pálido y desvaído, recorrieron la sala, no con la desesperación de un mendigo, sino con la mirada calmada y evaluadora de un soldado que estudia un terreno nuevo. Vio los vestidos relucientes, el destello del oro en las muñecas, las muecas desdeñosas. Lo vio todo. Dio un paso lento y deliberado hacia adelante,
Su movimiento era rígido pero decidido. Repitió: «Por favor». Su voz, ahora un poco más firme: «No quiero limosna. Solo vi el piano. Puedo tocar a cambio de un plato de comida». Su petición quedó suspendida en el aire. Tan absurda, tan totalmente fuera de lugar, que por un momento solo hubo un silencio atónito. Entonces, una carcajada áspera rompió la tensión. Era Richard. Echó la cabeza hacia atrás y rugió, un sonido de burla pura y sin adulterar. Otros, siguiendo su ejemplo, se unieron. Pronto el salón se llenó con un coro de risas crueles que golpeaban al anciano en oleadas. Él se mantuvo firme, con la expresión inescrutable. Su mirada se había posado en el magnífico gran piano situado sobre un estrado bajo en el centro de la sala. Era un Fazioli, un gran concierto con un acabado de ébano tan profundo que parecía tragarse la luz. Su perfección contrastaba con la vida gastada del hombre. Cerca de las puertas de la cocina, una joven camarera llamada Emily Carter observaba con el corazón encogido. Era una estudiante universitaria que trabajaba 2 empleos para pagar la matrícula, y reconoció la dignidad silenciosa en la petición del anciano. Había visto esa mirada antes en los ojos de su abuelo, cuando volvió de su servicio. La mirada de un hombre que lo había dado todo y al que ahora le pedían mendigar. Ella comenzó a moverse hacia él, con un vaso de agua en la mano. Pero el gerente del hotel, un hombre nervioso llamado Peterson, le agarró el brazo. «Ni se te ocurra, Emily», susurró con furia, sus ojos saltando hacia las mesas más ricas. «No es nuestro problema. Si te involucras, será lo último que hagas en este hotel». Emily se quedó inmóvil, desgarrada entre su trabajo y su conciencia. Sus ojos se encontraron con los del anciano por un instante fugaz, y trató de transmitirle una disculpa, un destello de solidaridad, pero él ya volvía a dirigir su atención a la multitud. «¡Seguridad!», gritó de nuevo Richard Thompson, con el rostro rojo de indignación. Ya estaba de pie, gesticulando con furia. «Saquen a este vagabundo de aquí, este es un evento privado. Pagamos por exclusividad, no para que nos acose basura callejera que cree que puede entrar y pedir limosnas». 2 hombres corpulentos con trajes negros comenzaron a moverse desde los costados de la sala. Avanzaban hacia el anciano con la inevitable pesadez de trenes de carga. La multitud volvió a callar, anticipando el triste e inevitable espectáculo de su expulsión. Pero el anciano simplemente levantó una mano, un gesto que no era defensivo, sino autoritario. Los guardias se detuvieron, momentáneamente confundidos por su inesperada autoridad. «Por favor», dijo con la voz calmada y firme, dirigiéndose a Richard. «Solo una canción. Eso es todo lo que pido. Por una comida caliente. No he comido bien en 2 días. Era mentira, por supuesto. Una cuidadosamente construida. Había comido lo suficiente en un pequeño restaurante unas horas antes, pero necesitaba verlos tal como eran. Necesitaba saber qué había bajo las superficies pulidas, cuando creían que nadie importante estaba mirando. Toda la velada era una prueba, y los sujetos no tenían idea de que estaban siendo evaluados. Richard volvió a reír, una carcajada breve y cortante de incredulidad. ¿2 días y crees que eso es nuestro problema? El mundo está lleno de hombres perezosos como tú que se niegan a trabajar. Tomas malas decisiones, terminas en la calle, se llama responsabilidad personal. Quizás deberías intentarlo alguna vez». «Tiene razón», intervino otro hombre en la mesa de Richard, ajustándose la corbata de seda. «Todos trabajamos duro para estar en esta sala. Nos ganamos nuestro éxito. Nadie nos regaló nada». El viejo veterano casi sonrió. Sabía con certeza que el hombre que hablaba había heredado una empresa de software, y casi la había llevado a la ruina, antes de que su familia lo rescatara. Y Richard no había trabajado un solo día realmente duro en toda su vida mimada. El anciano conocía la historia de Richard mejor que él mismo. Representó su papel, dejando caer los hombros. «Lo he intentado, señor», murmuró, con la voz gruesa de falsa desesperación. «Pero nadie quiere contratar a un viejo. Dicen que no sirvo para nada». «Y tienen razón», espetó Richard, acercándose más.
El olor de whisky caro emanaba de él. Mírate, sucio viejo. ¿Qué valor podrías aportar a alguien? Tu lugar está en una esquina con un cartel de cartón. No aquí, entre personas que realmente contribuyen a la sociedad. Personas que importan. ¿Personas que importan?, repitió el anciano, su voz de repente sin el temblor anterior. Fue un cambio sutil, pero algunos lo notaron. ¿Y qué es lo que hace que una persona importe, señor? ¿El traje? ¿La cuenta bancaria? Exactamente, dijo Richard, señalando con un dedo en el aire. Mérito, éxito. Merecemos estar aquí porque hemos demostrado nuestro valor. Tú no eres más que una carga, un fantasma rondando los bordes de un mundo que no lograste conquistar. Los ojos del anciano volvieron a posarse en el brillante piano Fazioli. Allí estaba, como un juez silencioso, su superficie pulida reflejando la escena grotesca. Una canción, dijo, otra vez con voz suplicante y tranquila. Esa es toda la prueba que tengo. Probablemente ni siquiera sepas en qué extremo del piano sentarte, gritó alguien entre la multitud. Arruinará el marfil con esas manos mugrientas, añadió otro, seguido por un murmullo de repugnancia. Los ojos de Richard se iluminaron con una idea repentinamente maliciosa. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Levantó las manos para pedir silencio. ¿Saben qué?, anunció, con voz que retumbaba de falsa magnanimidad. Vamos a dejar que toque. Un murmullo confundido recorrió la sala. Así es, continuó Richard, subiendo a su silla para dirigirse a todo el salón. Démosle a nuestro invitado una oportunidad de entretenernos. Saboreaba el momento, el poder absoluto que sentía al tener 200 pares de ojos enfocados en él. Aquí está el trato, dijo, señalando con un dedo perfectamente cuidado al viejo veterano. Tócanos una canción. Si logras terminarla sin sonar como un gato moribundo, personalmente te compraré la comida más cara del menú. La multitud murmuraba, percibiendo la crueldad teatral del juego. Pero, añadió Richard, bajando dramáticamente la voz, cuando falles, y todos sabemos que fallarás, serás escoltado por seguridad, y volverás arrastrándote a la cloaca de donde viniste. Y todos presenciaremos lo que ocurre cuando se le da una falsa esperanza a aquellos que se han ganado su miseria. El anciano, Walter Hayes, sintió que su pulso se aceleraba, no por miedo, sino con un frío y emocionante sentido de anticipación. La trampa estaba lista. La primera parte de su lección estaba a punto de comenzar. El círculo de rostros expectantes a su alrededor se sentía como una arena romana, y él era el gladiador al que todos habían venido a ver devorado. Casi podía saborear su hambre por su humillación. Era un hambre de confirmar su propia superioridad, de justificar su indiferencia. «Hagan sus apuestas, damas y caballeros», gritó Richard, convirtiendo la humillación en un grotesco espectáculo público. «¿Cuántas notas creen que podrá tocar antes de rendirse?» «Le doy 5 segundos», gritó un hombre desde el fondo. «Apuesto $100 a que ni siquiera logra tocar una escala decente», rió una mujer cubierta de diamantes. Su risa era como el tintinear de hielo en un vaso, fría y vacía. Walter avanzó hacia el piano, adoptando un paso lento y doloroso. Cada movimiento estaba calculado. Cada destello de sus ojos formaba parte de la actuación. Hizo que sus manos temblaran al alcanzar la tapa pulida del piano. Sus dedos ásperos y encallecidos parecían un elemento grotesco contra el impecable negro lacado. «Tenga cuidado con eso», chilló el gerente Peterson desde un lado retorciéndose las manos. «Ese instrumento vale más que toda su vida, anciano». Otra ola de risas recorrió la sala. Pero esta vez Walter notó que no era unánime. Vio a Emily, la joven camarera, observando desde la entrada de la cocina. Su rostro era una máscara de vergüenza y compasión hacia la multitud. Uno de los guardias de seguridad cambió de postura, incómodo. Incluso algunos de los invitados más ancianos apartaron la mirada, con un leve rubor de vergüenza en el rostro. Pero Richard estaba disfrutando. Había arrastrado una silla de terciopelo hasta el borde del escenario.
acomodándose para gozar del espectáculo como un rey en una ejecución pública. «Antes de que empieces», dijo Richard, con voz impregnada de condescendencia, «dejemos los términos aún más interesantes». Se detuvo un instante para crear efecto. «Si por algún milagro logras impresionarnos, digamos que tocas lo suficientemente bien como para que alguien en esta sala derrame una sola lágrima de emoción. Duplicaré la oferta. No solo una comida. Te daré $1,000. En efectivo». El salón estalló en alboroto. Era el insulto perfecto. Para esa gente, $1,000 no significaban nada. Era la cuenta de un bar, una propina, el precio de un par de zapatos nuevos. Ofrecerlo como gran premio era una forma de decir que la máxima e imposible hazaña de ese hombre valía menos que su cambio de bolsillo. «¡No, $1,000!», gritó alguien. Probablemente se desmaye solo de pensarlo. Walter se sentó en el banco de cuero acolchado, fingiendo torpeza. En realidad, conocía ese modelo Fazioli íntimamente. Tenía uno idéntico en la sala de música de su finca aislada, un lugar cuya existencia nadie en esa sala imaginaba. Pero esa noche no era el hombre dueño de esa finca. Era un fantasma, un reflejo de la humanidad olvidada de ellos mismos. «¿Con qué nos deleitarás?», se burló Richard. «¿Con Estrellita, dónde estás? Probablemente sea la única melodía que conozcas». Más risas. Walter permaneció en silencio, mirando las 88 teclas como si fueran un texto antiguo y críptico, que no pudiera descifrar. Necesitaba que lo subestimaran por completo. Necesitaba que su arrogancia alcanzara el punto más alto antes de empezar a destrozarla. Nota tras dolorosa nota. «¿Te comió la lengua el gato?», lo provocó una mujer. «Probablemente no tenga educación formal», declaró Richard en voz alta dirigiéndose a su audiencia. «Ningún entrenamiento musical. Pero debemos ser pacientes. No podemos esperar demasiado de un hombre que claramente desperdició todas las oportunidades que la vida le dio». Walter levantó lentamente la cabeza, sus pálidos ojos azules encontrando a los de Richard. «¿Oportunidades?», murmuró, con una voz lo suficientemente clara como para ser oída en el súbito silencio. «Oh, habla». Richard aplaudió con deleite sarcástico. «Sí, oportunidades. A todos se nos dieron oportunidades para hacer algo de nosotros mismos. Todos en esta sala las tomamos. Por eso estamos aquí y tú allá». «¿Y dónde naciste?», preguntó Walter, con voz suave pero clara. La pregunta tomó a Richard por sorpresa. «¿Qué importa eso?». «Solo tengo curiosidad», respondió Walter, mientras sus ojos recorrían los rostros de los demás invitados. «¿Dónde crecieron todos ustedes? ¿A qué escuelas fueron?». Una incomodidad palpable comenzó a extenderse por el salón. Aunque algunos allí eran hechos a sí mismos, muchos, como Richard, eran producto de un privilegio inmenso, nacidos en un mundo de escuelas privadas, conexiones familiares y riqueza heredada. «Eso no viene al caso», espetó Richard con la compostura empezando a resquebrajarse. «Lo que importa es lo que hicimos con lo que se nos dio». «¿Y qué hice yo con lo que se me dio?», preguntó Walter, aún con voz serena. «Claramente nada», explotó Richard, su voz cargada de desprecio crudo. «Mírate, eres un fracaso absoluto, un don nadie». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, su veneno choqueando incluso a algunos de los invitados más insensibles. Richard había cruzado una línea, pasando de la crueldad casual a algo profundamente personal y vicioso. Walter miró sus manos, luego las colocó sobre las teclas. Un silencio cayó sobre la sala. Eso era todo. 200 personas esperaban su fracaso, la confirmación final de su propia superioridad. Esperaban las notas disonantes y torpes que demostrarían que algunas personas simplemente valían menos que otras. Cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, algo había cambiado. La mirada vacía y cansada había desaparecido. En su lugar, había un enfoque tan intenso, tan profundo, que algunas personas en la primera fila se removieron incómodas en sus asientos.
¿Qué canción es?, exigió Richard de nuevo, pero su voz ya no tenía la confianza de antes. Ahora estaba teñida de un nerviosismo inexplicable. Walter tomó una respiración lenta y profunda. Una canción sobre una promesa, dijo. Una que aprendí hace mucho, mucho tiempo. Un amigo me la enseñó, en un lugar muy lejano de aquí. ¡Qué conmovedor!, se burló Richard, intentando recuperar el control. Una pequeña historia triste para ganar nuestra simpatía. Pues no funcionará. Ahora toca. Walter presionó con su dedo derecho una sola tecla, el do central. La nota que surgió del Fazioli no fue el sonido torpe e incierto que todos esperaban. Fue perfecta, pura, resonante e increíblemente clara, suspendida en el aire silencioso como una gota de plata líquida. Era una nota tocada por una mano que conocía el alma de un piano. Una nota impregnada de una belleza tranquila y dolorosa, que cortó la atmósfera cínica de la sala como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Sostuvo la nota durante 5 segundos completos, dejando que su poder y su misterio se hundieran en cada persona de la sala. Cuando por fin levantó el dedo, el silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio de la cruel anticipación. Era el silencio de la sorpresa genuina y atónita. «Suerte de principiante», murmuró Richard. Pero un ceño fruncido se dibujó en su frente. Su voz era un susurro bajo, como si intentara convencerse más a sí mismo que a los demás. Aquella sola nota perfecta había sido tocada con un control que llevaba años, no suerte, dominar. Las manos de Walter se movieron de nuevo, sus dedos deslizándose sobre las teclas con una gracia antinatural. Tocó otra nota, luego una tercera, tejiéndolas en una melodía simple y estremecedora. No era Beethoven ni Chopin, era algo que no reconocían. Sonaba como una vieja canción folclórica, algo nacido en las montañas o en una pradera solitaria. Era simple, pero impregnada de una profunda sensación de pérdida y anhelo. «¿Qué es eso?», susurró alguien. Nunca lo había escuchado antes. Richard se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos entrecerrados con concentración. Aquello no estaba saliendo según lo planeado. Un vagabundo no se suponía que supiera tocar con tanto sentimiento, con tanto control. Se suponía que debía aporrear las teclas para crear un espectáculo vergonzoso. Se suponía que debía fracasar. La melodía sencilla comenzó a crecer. La mano izquierda de Walter se unió, agregando acordes profundos y resonantes que daban a la música un fundamento de tristeza. La música hablaba de campos empapados de lluvia y largas marchas, de cartas nunca enviadas a casa, de rostros de amigos perdidos demasiado pronto. Era el lamento de un soldado, tocado con la autenticidad desgarradora de un hombre que lo había vivido. Sus dedos, que unos momentos antes parecían tan toscos y torpes, ahora se mostraban como extensiones de la música misma, danzando sobre las teclas blancas y negras, con una familiaridad que solo podía provenir de una vida entera de práctica. Estaba conteniéndose, refrenando toda la fuerza de su talento, dándoles lo suficiente para destrozar sus expectativas, pero no tanto como para revelar su verdadera identidad. Era un juego magistral de suspenso, y toda la sala era su público involuntario. «Debió escucharla en la radio en algún sitio», dijo Richard con voz tensa. Intentaba dar una explicación lógica para reducir al anciano y devolver su talento a un tamaño manejable. Cualquiera puede memorizar una melodía sencilla. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Podía ver los sutiles cambios de tempo, el delicado control de los pedales, la manera en que Walter se inclinaba sobre un acorde para darle más peso. Aquello no era imitación, era arte. Walter podía sentir la incomodidad de Richard. Podía verlo moverse inquieto en su silla de terciopelo. La música actuaba no como entretenimiento, sino como un interrogatorio de su propia alma vacía. La melodía inquietante llenaba cada rincón del salón. Una extraña magia comenzó a obrar sobre la multitud. Los susurros cesaron.
Los camareros se quedaron congelados, con las bandejas de champán olvidadas en las manos. Los guardias de seguridad en la puerta se habían girado, sus rostros inmóviles de asombro. La música era un imán, atrayendo toda la atención de la sala hacia el desaliñado anciano sentado al piano. En realidad es muy bueno, admitió una mujer, su voz llena de una renuente admiración. ¿Bueno?, bufó Richard en voz baja. Es un truco barato para ganarse nuestra simpatía. Pero la mentira se estaba desgastando. La música se volvía más compleja. Walter comenzó a tejer una segunda melodía dentro de la primera, un contrapunto más rápido, más intrincado. Era un pasaje que requería una destreza que ningún aficionado podía poseer. Por un breve instante, permitió que se mostrara un destello de su verdadera virtuosidad. Sus dedos se convirtieron en un borrón, volando sobre las teclas en una cascada de notas brillantes y perfectas, que hicieron jadear a varias personas en el público. Durante 10 segundos, tocó como un pianista de concierto de clase mundial. El sonido era sobrecogedor, un torrente de genialidad musical tan impactante como hermoso. «Dios mío», susurró un hombre de la primera fila, su voz temblando ligeramente. Richard se levantó de golpe de su silla, su rostro una máscara de incredulidad. «Imposible», balbuceó. No puede hacer eso». No puede hacer eso», balbuceó Richard. Y tan rápido como había aparecido aquel destello brillante de maestría, desapareció. Walter volvió a la melodía más simple y triste, como si aquel estallido increíble de virtuosismo hubiera sido una casualidad, un accidente afortunado. Terminó la pieza con unos acordes finales suaves, que se desvanecieron en un silencio profundo y resonante. Nadie se movió, nadie habló. Toda la sala parecía contener colectivamente la respiración. Habían venido esperando una farsa y, en cambio, habían presenciado algo profundamente, inexplicablemente hermoso. Emily lloraba abiertamente ahora, las lágrimas corriendo por su rostro. La música había tocado un lugar de duelo en ella que creía enterrado hace mucho tiempo. Su dolor por su abuelo, que había regresado de la guerra siendo un hombre diferente, más triste, un anciano de ojos amables y un rostro que mostraba una vida de lucha y éxito, se levantó lentamente de su mesa y se acercó al escenario. Su nombre era Abram Stevens, un hombre que había construido su imperio manufacturero solo con coraje e inteligencia. Había sido mecenas de las artes durante 50 años y sabía reconocer el toque de un maestro cuando lo oía. Se detuvo a unos pocos pies del piano, sus ojos llenos no de lástima, sino de un profundo y sincero respeto. Había lágrimas brillando en los suyos. «Joven», dijo, con voz suave y áspera por la edad, «¿dónde demonios aprendiste a tocar así?» Walter lo miró por primera vez en toda la noche. Abandonó el acto sumiso y realmente sostuvo la mirada de alguien. «Aquí y allá, señor», respondió con voz serena. «Mi madre me enseñó lo básico. El ejército me enseñó el resto». La respuesta era ambigua pero completamente cierta. Su madre le había mostrado sus primeros acordes en un viejo piano vertical, pero fue en las largas noches, aterradoras en hospitales de campaña y búnkeres improvisados, tocando cualquier instrumento destartalado que pudiera encontrar, donde la música se convirtió en su ancla, en su lenguaje para las cosas indecibles que había visto. El ejército no le había enseñado técnica, pero le había enseñado para qué servía la música. Le había enseñado sobre el alma. El señor Stevens asintió lentamente. Su madre fue una gran maestra, y el ejército parece que también. Richard Thompson no pudo soportarlo más. Su mundo cuidadosamente ordenado estaba siendo puesto patas arriba. «Stevens, no sea ingenuo», espetó, marchando hacia el escenario. «No puede estar cayendo en esto. Es un don nadie sin hogar. Personas como él no tocan el piano». «¿Y por qué no, Richard?», replicó Stevens, volviéndose hacia él.
Su calma contrastaba con la furia balbuceante de Richard. ¿Qué ley de la naturaleza dice que un hombre que ha caído en tiempos difíciles no puede poseer también un gran don? ¿Educación?, escupió Richard. Oportunidad, dinero. No tiene nada de eso. Necesitas esas cosas para aprender un instrumento como este. ¿Acceso a qué exactamente?, preguntó Walter en voz baja, sus manos aún descansando sobre las teclas. Su voz atravesó el discurso de Richard, silenciándolo. Richard tartamudeó, tomado por sorpresa. A una formación adecuada, a los mejores maestros, a los conservatorios. Walter permitió que una pequeña y triste sonrisa se dibujara en sus labios. Con todo respeto, señor, dijo, sus ojos recorriendo a la multitud silenciosa. La música no se aprende solo en escuelas caras. La aprendes viviendo. La aprendes sufriendo. La aprendes cuando la melodía en tu cabeza es lo único que te mantiene cuerdo. La aprendes cuando no te queda nada más. Sus palabras resonaron por todo el salón. Varios invitados, incluso los más cínicos, se encontraron asintiendo. Eran palabras simples, poderosas, y exponían la pobreza de la visión del mundo de Richard. «Toca otra vez», pidió el señor Stevens, con voz suave. «Con gusto», dijo Walter, girando de nuevo hacia el piano. Pero cuando comenzó a tocar otra vez, hubo un cambio evidente. La máscara del mendigo humilde comenzaba a resquebrajarse, y la pasión que había estado conteniendo empezó a filtrarse en la música. Esta vez eligió una pieza de Chopin, el Estudio Revolucionario. Era una obra nacida de la ira, la rebeldía y un amor desesperado por una patria perdida. Era una declaración de guerra. El primer acorde atronador retumbó en el salón, haciendo que la gente saltara en sus asientos. La música era una tempestad, una tormenta furiosa de notas en espiral que hablaban de lucha y rebelión. Era increíblemente rápida, increíblemente compleja, y él la tocaba con un fuego tan aterrador como hermoso de presenciar. Richard Thompson observaba, con el rostro perdiendo todo color. Sintió un nudo de puro pánico apretándole el estómago. Ya no era un juego, era un desmoronamiento. El anciano al piano no estaba solo tocando música, estaba desmantelando todo el sistema de creencias de Richard, el que decía que la riqueza equivalía a valor y la pobreza a fracaso. Aquel viejo, presuntamente inútil, estaba demostrando un poder, un genio que Richard sabía que jamás podría poseer. «¡Detente!», gritó Richard dando un paso hacia el escenario. «He dicho que pares». Pero su voz fue tragada por la magnífica furia de la música. Nadie lo escuchaba ya. Todos eran prisioneros del hombre en el piano. La interpretación había dejado de ser una súplica por comida. Se había convertido en un juicio. Y todos en esa sala, especialmente Richard, estaban siendo pesados y medidos. La historia no había terminado. La verdadera revelación aún estaba por llegar, esperando entre bastidores como el devastador movimiento final de una sinfonía. Lo que había empezado como un espectáculo de crueldad, se transformaba, nota tras poderosa nota, en un momento de verdad que nadie en aquella sala dorada olvidaría jamás. Los acordes finales y atronadores del estudio de Chopin cayeron sobre el Grand Legacy Ballroom. Cada nota era un martillazo contra los muros de la arrogancia y el privilegio. La música era un ser vivo, una tormenta de sonido que había desgarrado la atmósfera complaciente, dejando tras de sí un silencio atónito y hecho añicos. Durante un minuto entero después de que Walter levantara las manos de las teclas, nadie se atrevió a respirar. La furia de la música aún resonaba en sus oídos, un fantasma del poder crudo e indomado que acababan de presenciar. Richard Thompson estaba pálido, su piel del color del pergamino viejo. Miraba a Walter con la boca entreabierta. El anciano, el mendigo, el fracasado, acababa de canalizar el alma de una revolución a través de sus dedos. Richard sintió un frío pavor filtrarse en sus huesos. Era el miedo primitivo de los poderosos cuando se enfrentan a una fuerza que no pueden controlar, no pueden comprar y no pueden entender.
Vio las miradas en los rostros a su alrededor. Asombro, vergüenza, confusión. Y comprendió, con un vuelco enfermizo, que había perdido la sala. Ya no era el maestro de ceremonias. Era solo un payaso en un traje caro. El señor Stevens permanecía de pie cerca del escenario, sus viejos ojos fijos en Walter. Era un hombre que apreciaba la precisión en sus fábricas, en sus negocios, en su arte. Lo que acababa de escuchar era más que precisión. Era un matrimonio perfecto entre impecabilidad técnica y un alma profundamente marcada por la vida. Era el tipo de interpretación que solo se oye una vez en la vida en las grandes salas de concierto de Viena o Moscú, no de un hombre en una chaqueta militar raída tocando por su cena. Un recuerdo titiló en el fondo de su mente, una historia que había oído décadas atrás sobre un joven prodigio. Un soldado que tocaba el piano en las líneas del frente. Su música, un faro de esperanza en los lugares más oscuros. Pero la historia había terminado en tragedia. El soldado se había perdido en la niebla de la guerra. No podía ser. Emily, la camarera, se apoyaba contra la pared junto a la cocina, su mano presionada contra el corazón como si intentara evitar que se le escapara del pecho. La música la había sacudido hasta lo más profundo. No era solo hermosa, era verdadera. Hablaba de un dolor tan hondo y de una rebeldía tan feroz que hacía que todas las preocupaciones triviales de su propia vida y la ostentosa riqueza de las personas en esa sala parecieran absolutamente insignificantes. Miraba a Walter no con lástima, sino con una reverencia normalmente reservada para los héroes. Walter permanecía sentado en el banco del piano, con la espalda recta, la respiración pareja. Dejó que el silencio se prolongara, permitiendo que todo el peso de lo que había hecho se asentara en ellos. Podía sentir cómo sus juicios cambiaban, cómo sus certezas se resquebrajaban. Tenía su completa e indivisa atención. Ahora era el momento de la segunda parte de la lección. Lentamente, con deliberación, volvió a levantar las manos hacia el teclado. Un murmullo bajo recorrió la multitud. Pensaban que la interpretación había terminado. ¿Qué más podía hacer? Sus dedos tocaron las teclas de nuevo, pero esta vez no hubo truenos ni furia. Las notas que emergieron eran tan suaves y delicadas como copos de nieve cayendo. Comenzó a tocar Clair de Lune, de Debussy. Si Chopin había sido una tormenta, esto era la luz plateada y tranquila que la seguía. La melodía era exquisitamente simple, dolorosamente hermosa. Era una canción de memoria, de la luz de la luna sobre aguas quietas. Una pieza que solo podía encontrarse después de una guerra larga y brutal. Cada nota era una lágrima, una oración, un susurro de esperanza en la oscuridad. El latigazo emocional era abrumador. Les había mostrado su fuego, ahora les mostraba su corazón. Tocaba con una ternura casi insoportable de presenciar. Cerró los ojos, la cabeza ligeramente inclinada, perdido en un mundo que solo él y la música habitaban. La audiencia podía sentirlo comunicándose con fantasmas, con recuerdos de personas y lugares hace mucho desaparecidos. La música ya no era una actuación, era una confesión. Esta fue la pieza que los quebró. La mujer que se había reído de sus manos sucias se cubrió la boca, un sollozo atrapado en su garganta. El hombre que había apostado que no podía tocar una escala decente, miraba sus propias manos cuidadas como si las viera por primera vez, preguntándose qué habían creado que pudiera ser siquiera la mitad de hermoso. Por toda la sala, las fachadas duras y cínicas comenzaron a desmoronarse. Las lágrimas brotaron en ojos que no lloraban desde hacía años. La música evitaba su intelecto, su estatus, su riqueza, y hablaba directamente a la pequeña parte escondida de ellos, que aún recordaba cómo sentir. El señor Stevens sintió una lágrima cálida recorrerle la mejilla arrugada. La vieja historia, la leyenda del pianista del campo de batalla, regresó con una fuerza innegable. Lo llamaban el fantasma del piano, un joven cabo cuya música podía hacer llorar a soldados endurecidos. Pero se suponía que había desaparecido, presumiblemente muerto tras un acto heroico de sacrificio. ¿Podría ser realmente él, este anciano curtido por el tiempo,
Richard Thompson, contemplaba la escena con un horror creciente. Vio al señor Stevens enjugarse una lágrima. Vio a otros en la multitud llorando abiertamente. La apuesta, aquella condición imposible y humillante que había impuesto, tocarlo bastante bien como para hacer llorar a alguien en esa sala, había sido cumplida. Y no solo por una persona, sino por docenas. Había estado tan seguro del fracaso del hombre, tan confiado en su propia superioridad, y ahora esa certeza yacía en ruinas a su alrededor. Los $1000 parecían una miseria, un insulto frente al majestuoso talento exhibido. Pero era más que dinero. Había quedado pública y espectacularmente equivocado. Él, Richard Thompson, había sido convertido en un tonto por un vagabundo. La humillación ardía más que cualquier ira. Walter cerró la pieza. Las notas finales suspendidas en el aire como partículas de polvo en un rayo de luna, antes de desvanecerse en un silencio absoluto. Este silencio era distinto al anterior. Era más profundo, más solemne. Estaba lleno de respeto, de asombro y de una pesada dosis de vergüenza colectiva. Durante un largo momento, Walter permaneció sentado, las manos en su regazo. Luego, empujó lentamente el banco hacia atrás y se levantó. Al erguirse, su postura cambió. La curva cansada había desaparecido. Se mantenía erguido, con los hombros rectos, la columna firme. La transformación era asombrosa. Ya no parecía un vagabundo encorvado. Se veía como un soldado en posición de firmes. Se volvió hacia la sala y sus ojos, claros y afilados, se fijaron en Richard Thompson. «Me debe $1000», dijo. Su voz ya no era el murmullo ronco y suplicante de antes. Era un barítono claro, firme, lleno de una autoridad que exigía atención. Richard, desconcertado y enfurecido, rebuscó en su cartera. Sacó un grueso fajo de billetes de 100 y caminó hacia el escenario. No quería entregarlo, quería arrojarlo. Quería restablecer su dominio, reducir ese momento a una simple transacción. Un hombre rico pagando a un mendigo por un servicio prestado. «Aquí tienes», escupió, extendiendo el dinero hacia Walter. «Toma tu caridad y vete. Conseguiste tu comida. El espectáculo ha terminado». Walter no se movió para tomar el dinero. Simplemente miró la mano extendida de Richard y luego volvió a mirarlo a los ojos. «No recuerdo haber mencionado nada sobre caridad», dijo, con voz fría como el acero. «Esto fue una apuesta, una que usted propuso y una que perdió». Dejó que las palabras flotaran en el aire, una reprimenda pública. El rostro de Richard se tornó rojo e irregular. Humillado, dejó caer el dinero sobre la brillante superficie del piano. Los billetes se esparcieron por el lacado negro, una mancha vulgar sobre un objeto sagrado. Walter ignoró el dinero. Dio un paso hacia adelante, su mirada recorriendo la sala, sosteniendo los ojos de cada persona que alcanzaba. «Por unos momentos esta noche», comenzó, su voz resonando con un nuevo poder. «Ustedes escucharon la música, pero me pregunto si realmente oyeron lo que decía». Se detuvo, dejando que la pregunta se hundiera. La primera canción, la simple. Un amigo la escribió para su hija, una niña a la que nunca llegaría a ver crecer. Me la tarareó la noche antes de morir en una trinchera helada al otro lado del mundo. Me hizo prometer que la tocaría para su familia si alguna vez regresaba. Nunca los encontré, así que la toco por él. Una ola de sobria comprensión recorrió a la multitud. Esto no era solo música, era testimonio. «Y el Chopin», continuó Walter, sus ojos encontrando de nuevo a Richard, «el estudio revolucionario. Es una pieza sobre luchar contra la tiranía, sobre negarse a ser aplastado por quienes creen que su poder les da derecho a borrarte. Es el sonido de un hombre que lo ha perdido todo excepto su honor, y que no se rendirá». Su mirada era tan intensa que Richard dio un paso atrás involuntario, tragando saliva con dificultad. La voz de Walter se suavizó un poco. «Y eso es para los momentos de silencio entre medio.
Los momentos en que recuerdas por qué luchabas. Es para la paz que tantos ganamos, pero que tan pocos llegamos a encontrar de verdad. Caminó lentamente desde el escenario hacia el suelo del salón, moviéndose con una gracia y confianza que desmentían su ropa raída. La multitud se abrió para dejarle pasar como si fuera realeza. Se detuvo directamente frente a Richard. «Usted habló de oportunidades», dijo Walter, su voz baja pero proyectándose hasta el último rincón de la sala en silencio. «Dijo que yo había desperdiciado las mías. Permítame contarle sobre las oportunidades que a mí me dieron. A los 19, tuve la oportunidad de cargar a un amigo moribundo 2 millas a través del territorio enemigo. A los 20, tuve la oportunidad de sostener una radio y pedir un bombardeo aéreo sobre mi propia posición porque estábamos siendo invadidos. Era la única forma de salvar al resto de mi compañía». Un murmullo de asombro recorrió el salón. El hombre que lo había ridiculizado por no aprovechar oportunidades, lo había hecho desde una posición de riqueza heredada, mientras que este anciano había recibido oportunidades de sacrificarse, de sufrir, de morir, por hombres como Richard. Este hombre había recibido oportunidades de sacrificarse, de sufrir, de morir por personas como Richard. Tuve la oportunidad, continuó Walter con voz endurecida, de pasar 3 años en un campo de prisioneros de guerra, donde lo único que nos mantenía cuerdos a mí y a los demás era tararear las melodías de Beethoven y Mozart en la oscuridad, porque la música era lo único que no podían arrebatarnos. El señor Stevens, que había estado escuchando con total atención, finalmente dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido. Las piezas habían encajado. La leyenda era real. «Dios mío», susurró, con la voz temblando de emoción. Miró a Walter, pero se dirigía a toda la sala. «¿No saben quién es este hombre?» Todas las miradas se volvieron hacia el viejo industrial. «Durante la guerra», dijo Stevens, su voz cobrando fuerza, circulaban historias que llegaban del frente. Historias de un joven cabo, un prodigio musical de un pequeño pueblo de Ohio, que se convirtió en leyenda. Decían que su música era un arma contra la desesperación, que encontraba pianos destruidos y templos bombardeados y tocaba para las tropas, recordándoles el hogar por el que luchaban. Se volvió hacia Walter, con los ojos llenos de una mezcla de incredulidad y profunda reverencia. Lo llamaban el pianista de la colina. Después de la batalla en la colina 749, donde salvó a todo su pelotón, ofreciéndose como voluntario para una misión suicida con el fin de atraer el fuego enemigo, fue reportado como desaparecido, presuntamente muerto en acción. Le otorgaron la medalla de honor de manera póstuma. El señor Stevens respiró con dificultad, sin apartar la vista de Walter. Su nombre era el cabo Walter Hayes. Un audible y colectivo jadeo recorrió el Grand Legacy Ballroom. El nombre resonaba en el silencio, un nombre sacado de los libros de historia, sinónimo de heroísmo y sacrificio. No estaban viendo a un vagabundo, estaban en presencia de una leyenda que todos creían muerta. Walter Hayes esbozó una pequeña y triste sonrisa. «Los informes sobre mi muerte», dijo, con voz teñida de cansada ironía, «fueron enormemente exagerados. Richard Thompson permanecía congelado, su mundo completamente destrozado. Estaba frente a un fantasma, a un héroe nacional, a un hombre cuyo retrato colgaba en museos. Un hombre al que él había llamado fracasado, mendigo, don nadie. La magnitud catastrófica de su error de juicio era tan inmensa, tan absoluta, que sintió como si el suelo fuera a abrirse para tragárselo entero. Pero aún faltaba la revelación final, la más devastadora. Porque Walter Hayes no había entrado en ese salón por accidente. Tenía un motivo muy específico para estar allí esa noche, y su propósito tenía todo que ver con el mismo evento que estaban celebrando. El nombre del cabo Walter Hayes cayó en el silencio atónito del salón, como una piedra en un pozo profundo. Las ondas se expandieron de inmediato. Una mujer mayor en una mesa al fondo jadeó, llevándose la mano al pecho. «Walter Hayes. No puede ser.
Mi padre sirvió con él. Habló de él hasta el día que murió. Otro hombre, un juez jubilado conocido por su estoicismo, sacó su teléfono. Sus dedos, normalmente firmes, temblaban al teclear el nombre en un buscador. La pantalla se iluminó con fotos granuladas en blanco y negro de un apuesto joven soldado, una breve biografía y la cita oficial de su medalla de honor. Miró del rostro juvenil en la pantalla al rostro viejo y curtido del hombre que estaba delante. Los ojos eran los mismos, pálidos, claros y llenos de una antigua luz de sabiduría. «Es él», susurró el juez a su mesa con voz incrédula. «Es realmente él». Los susurros se convirtieron en un rugido de conversaciones frenéticas y apagadas. La historia de Walter Hayes no era solo una pieza de historia militar. Era parte de la mitología de la nación. Era un símbolo de una era pasada de valor y sacrificio. Y estaba allí, entre ellos, con las ropas de un hombre al que minutos antes habían despreciado como basura humana. La vergüenza en la sala era algo palpable, físico. Era espesa y sofocante, aferrándose a los caros trajes y a los vestidos de seda como un sudario. La mente de Richard Thompson simplemente se negaba a procesar la información. Su cerebro era un caos frenético de negación y pánico. «No», balbuceó sacudiendo la cabeza. «No, esto es un truco, una mentira. Es un estafador que leyó un libro de historia. Walter Hayes está muerto». Walter volvió su mirada calmada e inquebrantable hacia Richard. «Le aseguro que estoy muy vivo», dijo, su voz tranquila pero cargada de un peso inmenso. «Pero durante mucho tiempo preferí ser un fantasma. Es más sencillo. Los fantasmas no tienen que ver cómo el mundo por el que lucharon olvida sus promesas. No tienen que ver cómo el honor por el que sangraron se intercambia por egoísmo y codicia». Sus ojos recorrieron la sala y cada persona allí sintió la punzada de sus palabras. Habían acudido esa noche a una gala benéfica, una velada para sentirse bien consigo mismos, para escribir un cheque y darse una palmada en la espalda por su generosidad. Lo habían visto como una obligación, una función social. Ninguno había pensado realmente en las personas a las que supuestamente ayudaban. Para ellos, los veteranos eran un concepto abstracto, un grupo necesitado y sin rostro, al que se podía compadecer desde una distancia segura. Pero ahora ese concepto tenía un rostro, un nombre y una voz que los estaba poniendo a todos frente a la verdad. «Todos ustedes están aquí esta noche por una causa noble», dijo Walter, su voz adoptando un filo más agudo. «Ustedes están aquí para recaudar fondos para el nuevo centro de apoyo a veteranos en el centro de la ciudad. Un lugar destinado a ayudar a hombres y mujeres que regresaron del servicio y se encontraron perdidos. Un lugar para ofrecerles consejería, capacitación laboral y un plato de comida caliente. Un lugar para demostrarles que el país al que sirvieron no los ha olvidado». Dejó que la ironía de su declaración flotara en el aire. «Una causa digna», continuó. Tan digna, de hecho, que un donante anónimo entregó $5 millones para poner en marcha este proyecto. Esa donación es la razón por la que todos ustedes están aquí esta noche. Pagó este salón, su exquisita comida, el mismo champán que bebían cuando se burlaban de un viejo soldado hambriento. Una nueva ola de asombro recorrió a los invitados. Todos conocían al misterioso benefactor. Su generosidad había sido tema de conversación en los círculos filantrópicos de la ciudad durante meses. Richard Thompson miraba a Walter, una sospecha horrenda brotando en sus ojos. Era un pensamiento tan absurdo, tan absolutamente demoledor, que ni siquiera podía articularlo. Walter asintió levemente, casi imperceptible, como si leyera su mente. «He tenido suerte en mi vida desde la guerra», dijo sencillamente. «Empecé un pequeño negocio. Le fue bien, muy bien. Siempre creí que la mejor manera de honrar a los que no regresaron es cuidar de los que sí lo hicieron. Así que cuando escuché que esta ciudad intentaba construir un nuevo centro, quise ayudar. Yo hice la donación». La última pieza del rompecabezas se encajó. La sala cayó en un silencio tan completo
que el sonido de un tenedor cayendo en la lejana cocina retumbó como un disparo. El hombre sin hogar al que habían ridiculizado, el veterano al que habían despreciado, era la razón misma por la que estaban allí. Era su anfitrión, su benefactor, su juez. «Pero no entrego mi dinero a la ligera», continuó Walter, su voz volviéndose dura como el granito. «Necesito saber que será bien utilizado. Necesito saber que la gente encargada de ayudar a mis compañeros veteranos realmente se preocupa por ellos como seres humanos, no solo como una causa para poner en un membrete». Sus ojos se clavaron en Richard. «Por eso vine esta noche de esta manera. Quería conocer al presidente del comité de recaudación. Quería mirarlo a los ojos. Quería ver su carácter con mis propios ojos». Richard sintió que el suelo se hundía bajo él. Sus piernas temblaban y pensó que podía derrumbarse. Esto no era solo una metedura de pata social. Era la aniquilación total y absoluta de su reputación, de su carrera, de su identidad misma. Había sido pesado y medido por el único hombre cuya opinión importaba, y había sido hallado grotescamente insuficiente. «¿Usted, señor Thompson?», dijo Walter, y su voz ya carecía de toda emoción. Era la voz plana y definitiva de un hombre dictando sentencia. Esta noche se paró aquí y declaró que un hombre en mi posición era una carga, un fracaso, un don nadie. Miró a un veterano que usted creyó que no tenía nada y no le mostró más que desprecio. Convirtió su súplica de ayuda en un juego cruel para su propia diversión. Dio un paso más cerca. Richard se encogió como si hubiera recibido un golpe. ¿Cómo puede un hombre con tanto veneno en su corazón ser digno de cuidar a quienes sufren?, preguntó Walter a la sala. ¿Cómo puede dirigir un centro que requiere empatía si no tiene ninguna? ¿Cómo puede honrar el sacrificio cuando nunca ha sacrificado nada en toda su vida mimada? No necesitó esperar respuesta. El veredicto estaba escrito en los rostros de todos en la sala. Richard Thompson estaba acabado. «Con efecto inmediato», anunció Walter, su voz resonando con absoluta autoridad. «Usted queda destituido de su cargo como presidente del comité. No tendrá más participación en el centro de apoyo a veteranos. Creo que su presencia ya no es requerida aquí esta noche». No gritó. No necesitaba hacerlo. La quietud final de sus palabras era más devastadora que cualquier arrebato. Richard permaneció inmóvil un instante. Su rostro era una máscara horrenda de ira, vergüenza e incredulidad. Abrió la boca para decir algo, para protestar, pero solo salió un graznido ahogado. Miró a su alrededor, buscando un aliado, un solo rostro amistoso, pero solo encontró condena y repugnancia. Derrotado, se dio la vuelta y salió tambaleándose hacia la salida, un hombre roto que desaparecía en la oscuridad que tan justamente se había ganado. Un aplauso tímido comenzó al fondo de la sala y lentamente creció, no por la partida de Richard, sino como afirmación del juicio de Walter. Este levantó la mano, y la sala volvió a quedar en silencio. No había terminado. Sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrar a Emily, la joven camarera, aún de pie junto a la entrada de la cocina. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Con un gesto suave de la mano, la llamó. Vacilante, ella caminó hacia él. Su sencillo uniforme blanco y negro en marcado contraste con los vestidos resplandecientes de las otras mujeres en la sala. Se detuvo frente a él, nerviosa y abrumada. «¿Cuál es tu nombre, jovencita?», preguntó Walter, su voz ahora cálida y amable. «Emily, señor, Emily Carter». «Emily», dijo Walter, con una sonrisa genuina iluminándole el rostro por primera vez. «Esta noche he visto mucha fealdad». «Pero también te vi a ti», continuó Walter. «Vi la bondad en tus ojos. Vi cómo empezaste a acudir en mi ayuda cuando todos los demás se reían. Estabas dispuesta a arriesgar tu trabajo por un desconocido que creíste que lo necesitaba. Tú, Emily, tienes un carácter que el dinero no puede comprar y que las dificultades no pueden borrar». Se volvió hacia el resto de la sala. «Este es el tipo de persona que debería estar trabajando con nuestros veteranos. Alguien con un corazón compasivo».
Luego miró de nuevo a Emily. Tengo entendido que eres estudiante. ¿Qué estás estudiando? Trabajo social, señor, susurró ella con la voz temblorosa. Quiero trabajar en programas de ayuda para personas sin hogar. La sonrisa de Walter se ensanchó. Por supuesto que sí, dijo. Bien. Considera tu matrícula y todos tus préstamos estudiantiles pagados por completo a partir de mañana. Emily soltó un jadeo, llevándose las manos a la boca. Señor, yo... no puedo. Sí puedes, y lo harás, dijo Walter suavemente. Y cuando te gradúes, sería un honor para mí que aceptaras un puesto como directora de alcance comunitario en el nuevo centro. Eso, claro, si estás interesada. Las lágrimas de gratitud y asombro corrían por el rostro de Emily. Solo pudo asentir, incapaz de hablar. Había llegado esa noche esperando servir bebidas y recoger platos. Se marchaba con todo su futuro reescrito, una recompensa por un simple acto de decencia. Walter entonces dirigió su atención a Abraham Stevens. Señor Stevens, dijo con voz llena de respeto. Usted es un hombre que ha construido cosas que perduran, un hombre que valora la integridad. Y fue la primera persona esta noche en mirarme y ver a un ser humano en lugar de un problema. El comité del Centro de Apoyo a Veteranos necesita un nuevo presidente. No se me ocurre nadie más adecuado para la tarea. El señor Stevens, visiblemente conmovido, avanzó y estrechó la mano de Walter. Sería el mayor honor de mi vida, Cabo Hayes, dijo, con la voz cargada de emoción. Finalmente, Walter regresó al piano. Recogió los billetes de $100 que Richard había arrojado allí. Caminó de nuevo hacia la atónita y llorosa Emily y le colocó el fajo de dinero en la mano. Creo que esto es tuyo, dijo suavemente. El premio por ganar una apuesta en la que ni siquiera sabías que participabas. El señor Thompson apostó a que nadie en esta sala podría ser conmovido hasta las lágrimas por mi música. Tú y el señor Stevens le demostraron que estaba equivocado. Le demostraron que la humanidad aún podía encontrarse aquí. Le dio un último apretón paternal en la mano, y luego se volvió para dirigirse a todo el salón una última vez. Miren a su alrededor, ordenó. Esta noche, vieron a un hombre con harapos, y lo juzgaron. Vieron a un hombre con un traje fino y lo siguieron. Se equivocaron en ambos casos. Recuerden esta noche. Recuérdenla cada vez que se sientan tentados a medir el valor de una persona por la ropa que viste o el dinero que tiene. El verdadero valor se mide por el contenido del carácter de una persona, y a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. Con eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el gran arco. El gerente del hotel, Peterson, que había estado escondido muerto de miedo, se apresuró hacia él, el rostro empapado en sudor. Señor Hayes, señor, lo siento muchísimo. Por favor, perdóneme. No tenía idea. Walter se detuvo y miró al hombre. No dijo una palabra. Simplemente sostuvo su mirada durante un largo momento silencioso. En esa mirada, Peterson vio su propia cobardía, su patética sumisión a la riqueza y al poder, y se marchitó. Todas sus disculpas tartamudas muriendo en sus labios. Walter Hayes salió del Grand Legacy Ballroom, dejando atrás un mar de 200 almas transformadas. Había entrado como un fantasma, un hombre invisible al que habían intentado borrar. Salió como una leyenda, un monumento vivo a una verdad que ahora nunca podrían olvidar. La historia de esa noche sería contada y vuelta a contar durante años. Se convirtió en una leyenda local, una advertencia para los arrogantes y una inspiración para los bondadosos. El Centro de Apoyo a Veteranos abrió 6 meses después, con el señor Stevens al mando y una apasionada Emily Carter cambiando vidas en el terreno. Se convirtió en un faro de esperanza en la ciudad, un testimonio de lo que podía lograrse cuando el verdadero carácter, y no solo la riqueza, se permitía liderar. Y en aquel salón dorado, el hermoso piano Fazioli permanecía como testigo silencioso. Había sido el instrumento de una prueba, el vehículo de una lección. Sus teclas habían canalizado el lamento de un soldado,
el fuego de una revolución y la luz suave de la esperanza. La música, al final, había hecho más que llenar una sala con sonido. La había llenado de verdad.